bienvenido a esta clase virtual. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la analogía mecánica de Terzaghi. Esto para continuar con nuestra serie de videos del tema de consolidación y compresibilidad. Así que vamos a comenzar. En nuestras clases anteriores estuvimos viendo qué es la consolidación, la compresibilidad, cuál es la diferencia entre estos dos y conceptos básicos que nos van a ayudar a comprender la deformación que, como vimos, depende del tiempo. Esta deformación dependiente del tiempo de un suelo saturado puede entenderse mejor con el modelo mecánico propuesto por Terzaghi, que ese modelo mecánico consiste en un cilindro con un resorte en su centro. Ese resorte lo podemos ver aquí tenemos el cilindro, el resorte, el área dentro de la sección transversal del cilindro, es decir, tenemos la sección transversal de este cilindro, va a ser igual a A. El cilindro está lleno de agua, aquí podemos ver todo el cilindro está lleno de agua y tiene un pistón, este de aquí sería el pistón, unido a un resorte. Vemos nuevamente que el pistón está unido a este resorte y también a una válvula. Esta que está aquí es la válvula. Como les digo a mis alumnos, siempre es importante que analices qué es lo que te está diciendo la definición. Por ejemplo, si aquí te están diciendo que esto está conformado por un pistón, te recomiendo que siempre que veas términos que no conoces, los busques porque eso te va a ayudar a entender un poco mejor de qué te está hablando el modelo o cualquier cosa de lo que estés investigando. Así que les voy a compartir cuál es la definición de un pistón. Es una pieza que se mueve alternativamente en el interior de un cuerpo de bomba o del cilindro para comprimir un fluido o recibir de él movimiento. Entonces, esta pieza que está aquí es un pistón dentro de un cilindro y lo que va a hacer es que el pistón se va a mover hacia abajo y entonces lo que va a hacer es comprimir el fluido. Así que la analogía mecánica de Terzaghi es la siguiente. Aquí tenemos nosotros nuestro cilindro y lo que vamos a hacer es aplicar una carga P sobre este pistón y vamos a mantener la válvula cerrada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros sabemos que el agua es incompresible. ¿Qué quiere decir incompresible? Si recuerdan nuestra clase anterior, bueno, de hace varias clases vimos que compresibilidad es esa propiedad que tienen los objetos de deformarse cuando se les aplica una carga. Entonces, si es incompresible, quiere decir que no se deforma cuando se le aplica una carga. Por lo tanto, si yo le aplico una carga a el agua que tenemos aquí, como es incompresible, pues no se va a mover. El agua no se va a deformar. ¿Por qué? Porque la válvula yo la voy a mantener cerrada. Entonces no hay forma de que el agua salga y al aplicar la carga lo que va a ocurrir es que el agua no se va a deformar, pero va a recibir por completo esa carga. Por lo tanto, el resorte que tenemos aquí no va a sufrir ninguna deformación. Podemos ver que toda la carga es tomada por el agua porque sabemos que el agua es incompresible y como esto está cerrado pues no tiene a dónde ir y el exceso de la presión hidrostática que se conoce como delta U va a ser igual a la presión que estamos ejerciendo sobre el área porque sabemos que el esfuerzo es carga sobre área, entonces el área transversal de este cilindro con la carga aplicada nos va a dar el esfuerzo y en este caso delta U se conoce como exceso de presión hidrostática. La pregunta nuevamente es, ¿qué es exceso de presión hidrostática? Nuevamente, como siempre les digo a mis alumnos, analicen qué es lo que les está diciendo el término. Porque cuando tratamos de aprendernos las cosas de memoria es más difícil y si analizamos qué es lo que nos están preguntando, ahí podemos encontrar la respuesta. Así que si dice exceso de presión hidrostática, que a veces también se le conoce como presión en exceso de la hidrostática, pues primero necesitamos saber qué es la presión hidrostática. De este lado les puse la definición de presión hidrostática del agua, que es la presión debida al peso del agua en reposo y esta va a depender de la densidad, de la gravedad y de la altura. Quiere decir
decir que si yo tengo, por ejemplo, una alberca y esto está completamente lleno de agua, el agua por sí sola ya ejerce una presión. Esto seguramente lo han experimentado cuando se meten a una alberca y sienten la presión que está ejerciendo el agua sobre ustedes. Entonces, si yo quiero saber cuál es la presión que está ejerciendo el agua en un cierto punto, por ejemplo aquí, en este punto el agua va a ejercer presión en todas direcciones. Y esto, como vimos, depende de la densidad del agua, de la gravedad y de la altura de ese punto. Entonces aquí tenemos cuál sería el diagrama de presiones hidrostáticas del agua. Entonces vemos que es un diagrama triangular. ¿Por qué? Porque en la parte superior la presión del agua puede decirse que es cero en la parte de hasta arriba, entonces sería este punto. Y conforme vamos bajando, la presión cada vez es mayor. Esto ocurre, por ejemplo, con los buzos. Cuando entran al mar, hay una cierta profundidad de la cual ya no pueden seguir bajando porque la presión del agua es demasiada. Entonces, conforme más profundo sea, más es la presión del agua porque pues tenemos todo el agua que está arriba de nosotros, a diferencia de si, por ejemplo, es en este punto. Así que para sacar la presión hidrostática en este punto, sería el peso específico del agua multiplicado por la altura o la profundidad del punto que queremos conocer. Así que analizando este término, exceso de presión hidrostática, nosotros ya sabemos qué es la presión hidrostática. Entonces, si es exceso, significa que es una presión mayor a la que el agua ya tiene por sí sola cuando está estática. Así que esta presión en exceso de la hidrostática se genera porque como estamos aplicando una carga y la válvula está cerrada, toda esa presión la recibe el agua. Entonces, además de la presión que ya tiene por sí solita el agua al estar en reposo, al agregarle una carga, entonces está recibiendo una carga extra a la carga hidrostática que ya tiene. Eso se va a conocer como delta U, el diferencial de esta presión, que es igual a la presión sobre el área transversal. Esta presión que nosotros estamos aplicando vendría siendo el esfuerzo total que vimos en la clase anterior de esfuerzos efectivos. Y como vimos en la clase anterior de esfuerzos efectivos, nosotros sabemos que el esfuerzo total que estamos aplicando en el caso de suelos saturados se distribuye entre la presión que se ejerce en los sólidos, que son los esfuerzos efectivos, y la presión que se ejerce en el agua que está en los poros. Así que esto es lo mismo, por eso estamos haciendo una analogía. En este caso, el esfuerzo total es la presión que yo estoy ejerciendo, que aquí lo puse como P, y el resorte sería como si fuera el suelo, y el agua sería como el agua que está en los poros del suelo. Así que en este caso donde la válvula está cerrada, tenemos que quien recibe toda esta presión, todo este esfuerzo, es exclusivamente el agua y el esfuerzo que está recibiendo el resorte es cero. Así que la ecuación es que el esfuerzo total se distribuye entre la presión que es soportada por el resorte más la presión que es soportada por el agua. Para este caso tendríamos que la presión del resorte es cero y la presión del agua va a ser igual a la presión total. Ahora vamos a analizar el siguiente caso, que es este que tengo por acá, que es cuando abrimos la válvula. ¿Qué es lo que ocurre si yo abro esta válvula? Bueno, yo tengo mi cilindro y lo que va a ocurrir es que el pistón le voy a aplicar la carga, entonces este va a comprimir el agua y sabemos que el agua es incompresible, pero como yo abrí la válvula, lo que va a ocurrir es que con esa presión el agua va a salir por este orificio que abrimos y el efecto que va a tener es que este pistón con la carga ahora sí va a ejercer una presión sobre el resorte y este resorte va a comenzar a deformarse. Entonces, para este caso, vamos a tener que la presión total está dividida entre la carga soportada por el resorte, que ya no es cero, porque ahora sí está recibiendo un porcentaje, por así decirlo, de esta carga, y la presión que está recibiendo el agua. Y por lo tanto, la presión del agua va a ser menor a la presión total, porque en este caso teníamos que, por acá,
que como solamente era el agua la que recibía la presión, pues P era igual a la presión que recibía el agua. Y en este caso, como ya se divide entre el resorte y el agua, la presión del agua ya es menor a P. Y lo que va a ocurrir es que vamos a seguir aplicando esta carga hasta que va a haber un punto en que el agua va a salir completamente, el pistón va a quedar debajo y quien va a recibir la carga completa va a ser solamente el resorte. En ese caso estaríamos hablando de que el esfuerzo efectivo, porque acuérdense, esto es una analogía, estamos pensando que el resorte es nuestro suelo. Cuando el suelo recibe solamente la carga total, tendríamos el caso de que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esto un poquito más detallado para que pues quede súper claro. Y como su nombre lo dice, una analogía es una comparación entre dos cosas, por lo tanto vamos a hacer la comparación o analogía del modelo mecánico de Terzaghi, que es el que acabamos de ver, con un suelo saturado y cómo se comporta. Así que si consideramos una capa de arcilla saturada, que sería esta de aquí, que tiene un espesor H, esta está confinada entre dos capas de arena, que sería esta capa de aquí y esta capa de acá, y está sometida a un aumento del esfuerzo total delta sigma, que sería este esfuerzo de aquí. Y recordemos que el modelo de Terzaghi es para suelos saturados, por lo tanto aquí estamos considerando que tenemos por acá el nivel freático. Así que de este lado tenemos agua y bueno, por lo tanto nuestra capa de arcilla está saturada. Así que a partir del principio de esfuerzos efectivos, que es el que vimos en la clase anterior, recordamos que la ecuación es que sigma, que es el esfuerzo total, es igual a esfuerzos efectivos más la presión del agua de poro. Lo que hacemos aquí es aplicar un diferencial para ver cómo está cambiando los valores de esfuerzo en esta ecuación. Así que lo que vamos a hacer es analizar qué ocurre en el tiempo cero, es decir, al instante en el que nosotros aplicamos esta carga. Si recordamos una de nuestras clases anteriores en donde vimos qué era compresibilidad, ahí abordamos el tema de la permeabilidad. Sabemos que las arcillas tienen una baja permeabilidad, es decir, que el agua que esté dentro de esta capa va a tardar mucho tiempo en salir. En cambio, sabemos que la arena tiene una alta permeabilidad, por lo tanto el agua va a ser muy fácil que salga. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando tenemos este caso? Como tenemos una baja permeabilidad por parte de la arcilla, lo que va a ocurrir en el tiempo cero es que esto va a estar lleno de agua, y si hacemos la analogía o la comparación con el modelo de Terzaghi, ¿se acuerdan qué ocurría con el cilindro cuando nosotros aplicábamos la carga? Como teníamos la válvula cerrada, lo que ocurría era que el agua era quien recibía todo este esfuerzo. En este caso, ¿qué sería la válvula? Bueno, una válvula cerrada significaría que el agua no puede salir. Este es el caso de la arcilla porque la arcilla tiene una permeabilidad muy baja. Es como si tuviera la válvula cerrada porque le está costando mucho trabajo al agua poder salir de ahí. Por lo tanto, en el instante cero, la variación que va a haber en los esfuerzos efectivos es cero. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el modelo de Terzaghi, los esfuerzos efectivos vendría siendo el resorte. Entonces el resorte nosotros vimos que en el instante inicial no recibe ninguna deformación ni ninguna carga, por eso es que este valor es cero, y quien recibe toda la carga es el agua. Por lo tanto, la variación de los esfuerzos totales es igual a la variación que hay en la presión del agua de poro. Así que nos queda delta sigma igual a delta U. Así que en este tiempo cero podemos ver que si analizamos esta capa de arcilla, que esta sería la altura, es como si yo esto lo estuviera poniendo aquí, el diagrama de esfuerzo sería el siguiente. La presión que hay en el agua de poro es igual a la variación que hay del esfuerzo total, y si analizamos los esfuerzos efectivos, que recordemos los esfuerzos efectivos es la presión que reciben exclusivamente los sólidos, es igual a cero. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando pasamos de este tiempo cero? Conforme va pasando este tiempo, que podemos decir es un tiempo entre cero e infinito, lo que va a ocurrir
es que en el modelo de Terzaghi, ¿se acuerdan que abríamos la válvula? Bueno, esto es lo que ocurre con el suelo en el tiempo. Cuando tenemos una arcilla, sabemos que esa agua le va a costar mucho trabajo salir, pero conforme pase el tiempo va a ir saliendo poco a poco. Es como si abriéramos la válvula en el modelo de Terzaghi, el agua va a comenzar a salir ya sea hacia la capa superior o hacia la capa inferior, y por lo tanto la presión que estamos ejerciendo aquí ya no va a ser recibida exclusivamente por el agua, sino que también el suelo, las partículas sólidas ya van a empezar a recibir este esfuerzo, que sería la parte del resorte, si lo comparamos con el modelo de Terzaghi. Entonces, si lo vemos en estos diagramitas, podemos ver que la variación del esfuerzo es igual a la variación del esfuerzo efectivo más la variación de la presión que hay en el agua de poros, y aquí vemos que los esfuerzos efectivos ya no son cero como en el caso anterior, sino que aquí los sólidos ya están recibiendo un esfuerzo al igual que el agua que hay en los poros. Por lo tanto, la variación del esfuerzo de la presión de poro va a ser menor que la variación del esfuerzo total. ¿Por qué? Porque nuevamente en el tiempo cero los esfuerzos totales eran igual a los esfuerzos que recibía solamente el agua, pero como acá ya también está deformándose ese resorte, es decir, las partículas sólidas, la presión del agua disminuye. Ya el agua no es la única que recibe esfuerzo, sino que se distribuye entre los esfuerzos efectivos, que son las partículas sólidas, y los esfuerzos del agua, el agua que está en los poros. Por eso es que la variación de U es menor que la variación del esfuerzo total. Y podemos ver estos diagramas que son muy interesantes. Este que está aquí, por ejemplo, es la variación de la presión de agua de poro. Es como si esto yo lo estuviera dibujando aquí. Esta es mi altura H, y entonces diríamos que la variación que tenemos sería esta. Este sería el diagrama, es decir que a la mitad tenemos la variación máxima, por así decirlo, de la presión que hay en el agua de poro, y esta va disminuyendo hacia esta altura, hacia esta profundidad. Ahora, ¿por qué este diagrama es así? Porque recordemos que ya no estamos en el tiempo cero, sino que ya fue transcurriendo el tiempo, entonces el agua ya se está pasando hacia arriba y hacia abajo, y como se está drenando el agua, entonces la presión que tiene ya no es igual al esfuerzo total, sino que se distribuye porque también las partículas sólidas ya están recibiendo parte de ese esfuerzo. Así que si analizamos el diagrama de los esfuerzos efectivos, podemos ver que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque recordemos la ecuación de esfuerzos efectivos. El esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión del agua de poro. Entonces, despejando, yo tengo que la variación de sigma prima es igual a la variación del esfuerzo total menos la presión del agua de poro. Así que si aquí mi variación de poro es máxima, entonces este valor va a disminuir. ¿Por qué? Porque se le está restando este valor. Entonces, si supongamos que aquí este valor es 10, por ejemplo, y que el esfuerzo total fuera, no sé, 20, por poner un número, esto sería 20 menos 10, entonces me daría que el valor de esfuerzo efectivo es 10. En cambio, en este punto, si yo tengo, por ejemplo, que aquí este valor es 0, entonces el esfuerzo efectivo sería igual a 20, la presión total menos 0, esto es 20, y por eso es que en este punto la presión, bueno, la variación del esfuerzo efectivo es mayor a comparación del valor de en medio. Y podemos decir que al final de todo este proceso, en un tiempo infinito, lo que ocurriría es que el agua se disiparía completamente, por lo tanto quien recibiría los esfuerzos sería exclusivamente las partículas sólidas, y por lo tanto los esfuerzos efectivos serían igual a los esfuerzos totales. Esto es importante porque nos permite conocer cómo es la deformación del suelo conforme va pasando el tiempo, y este modelo de Terzaghi nos ayuda mucho a comprender cuál es el comportamiento de las partículas sólidas y cuál es el comportamiento del agua que hay en los poros del suelo. Recordemos que esto es para el caso de un suelo saturado. Y bueno, esto fue todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y que te haya servido, y nos vemos en la siguiente clase.